Dicen que todo milagro comienza con luz, pero este empezó con un silencio tan profundo que parecía pecado. Aquella noche, yo, el sacristán más joven del pueblo, fui el primero en verlo. Y, si soy sincero, todavía no sé si fui elegido o condenado. La capilla estaba vacía, oliendo a cera derretida y humedad antigua. Caminé hacia el altar para apagar las últimas velas cuando la vi. La estatua de la Virgen ya no llevaba su manto. Estaba desnuda, no de forma vulgar, sino como si revelara un secreto guardado por siglos. Su piel de mármol parecía tibia, casi humana, y una sonrisa leve, una sonrisa que jamás había estado ahí, curvaba sus labios. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que profanaba el templo solo con mirarla. Intenté creer que era un truco de sombras, una ilusión del cansancio, hasta que escuché el sonido. Un susurro. Uno solo. Femenino. Cercano. Acércate, hijo. Sentí como el aire cambiaba, como si la capilla respirara conmigo. Las velas se inclinaron hacia ella, como si algo invisible aspirara su calor. Y entonces noté un detalle que me congeló la sangre: los ojos de la Virgen estaban ligeramente abiertos, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para mostrar un brillo húmedo, como si hubiera llorado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Solo sé que, desde esa noche, el pueblo no volvió a rezar de la misma manera. Y yo, tampoco. Dicen que los sacerdotes son los guardianes de lo sagrado, pero esa noche, el padre Mateo tembló como un hombre que está a punto de cometer su primer pecado. Y todo porque quiso tocar lo que jamás debió rozar. Yo le conté lo que vi, la sonrisa nueva, los ojos entreabiertos, el susurro. Él no me creyó. O tal vez sí, pero el orgullo puede más que la fe. Entramos juntos a la capilla. El aire estaba espeso, cargado de un perfume dulce, casi carnal, como si alguien hubiera dejado un rastro de piel caliente sobre las paredes. La Virgen, nuevamente, sin su manto. El padre hizo la señal de la cruz, pero su mano tembló. Esto es una prueba del Altísimo, murmuró, aunque su voz sonaba como la de un hombre intentando convencerse de algo que ya no cree. Se acercó a la estatua. Yo quise detenerlo, pero la capilla estaba viva, hipnotizante, como si respirara al ritmo de nuestros miedos. Su mano tocó el hombro desnudo de la Virgen. Y entonces sucedió. El padre Mateo se quedó rígido, los ojos abiertos, la boca entreabierta como si sintiera un placer prohibido o un dolor antiguo. Luego, una voz femenina resonó dentro del templo, clara, íntima, casi amorosa. Yo conozco tu nombre verdadero. El padre se desplomó. Cuando lo levanté, tenía lágrimas en las mejillas, pero no parecían de terror. Parecían de revelación. Desde esa noche, él ya no miró el altar con fe, sino con culpa. Dicen que los milagros se manifiestan en forma de luz, pero este apareció como una gota tibia deslizándose por un muslo de mármol. A la mañana siguiente del colapso del padre Mateo, fui el primero en entrar a la capilla. El olor me golpeó de inmediato, una mezcla de incienso viejo con algo más cálido, más humano, un aroma que no debería existir en un templo. La Virgen estaba brillante. No como antes. Brillaba porque estaba húmeda. Un hilito espeso, transparente, recorría su pecho y bajaba lentamente por su abdomen hasta perderse entre los pliegues tallados del pedestal. Lo toqué con la yema del dedo, y me estremecí. No era agua bendita. No era rocío. Era algo más denso, casi como el sudor de una piel viva. Retrocedí, aterrado y fascinado al mismo tiempo. La noticia corrió rápido: la Virgen llora sudor santo. La iglesia se llenó de curiosos, enfermos, creyentes desesperados y turistas hambrientos de milagros. Todos querían tocar, sentir, creer. Ese mismo día llegó una científica enviada desde la capital, la doctora Elena Rivas. Ningún hombre del pueblo la miró primero a los ojos,
Todos quedaron atrapados por su voz grave y su presencia firme. Ella observó la estatua sin rezar, sin temblar, sin bajar la mirada. Luego dijo algo que hizo que todos callaran. Esto no es un milagro. Esto parece interacción. La capilla entera quedó en un silencio espeso. Porque nadie quería imaginar qué, o quién, estaba interactuando con la Virgen. Dicen que los milagros atraen a los puros, pero lo que ocurrió con Lucía demostró que atraen aún más a quienes no saben que ya están perdidos. Lucía tenía 19 años, devota hasta la ingenuidad. Nunca levantaba la voz, nunca faltaba a misa, nunca miraba a los hombres más de un segundo. Pero desde que la Virgen apareció desnuda, Lucía dejó de dormir. No por miedo. Por deseo. Ella me lo confesó con la voz rota. Cada noche sueño con una luz, con una mujer luminosa que me toca la frente, los labios, y me dice que mi cuerpo es un templo. Creí que era imaginación. Hasta que vi sus marcas, líneas rojizas en sus brazos, como si alguien hubiera deslizado dedos ardientes sobre su piel mientras dormía. Esa tarde, Lucía entró sola a la capilla. Yo la observé desde el pasillo. La estatua brillaba más que nunca, húmeda, casi palpitante, y Lucía avanzó hacia ella como si respondiera a un llamado. «Madre, estoy aquí», susurró. Y entonces ocurrió algo que nadie había presenciado. El cabello de la estatua, tallado en mármol rígido, cayó ligeramente hacia adelante, como si una brisa secreta hubiera soplado solo para ella. Lucía se llevó las manos a la boca, temblando de emoción, no de terror. La Virgen, o lo que fuera, parecía inclinarse, acercándose a su rostro. Cuando la joven salió de la capilla minutos después, tenía los labios hinchados, como si hubiera sido besada. Y esa noche, por primera vez, el pueblo habló no de fe, sino de tentación. Altar. Esa madrugada, escuché golpes en la puerta de la sacristía. Pensé que era un borracho buscando refugio, pero al abrir, vi algo que me paralizó. 3 hombres del pueblo estaban arrodillados frente al altar, completamente desnudos, como si hubieran sido colocados ahí con delicadeza ritual. Sus cuerpos tenían un brillo extraño, el mismo reflejo húmedo que había visto en la estatua. Cuando los despertamos, no recordaban nada. Ni cómo habían llegado. Ni por qué estaban sin ropa. Ni qué habían sentido. Solo repetían una frase, con la mirada perdida. La voz nos llamó. El padre Mateo quiso interrogarlos, pero cada palabra que decía los hacía estremecer, como si hablar del recuerdo invisible aún los tocara. La doctora Elena examinó sus cuerpos. En el cuello de cada uno encontró un detalle inquietante. Pequeñas marcas, como besos impresos por labios de mármol. El rumor corrió más rápido que la verdad. Los hombres fueron seducidos por el milagro. Ella los escogió. Hay un deseo santo rondando la capilla. Esa noche, mientras cerraba las puertas, escuché un gemido suave detrás del altar. Un sonido tan humano que se me erizó la piel. Cuando encendí la lámpara, la capilla estaba vacía. Vacía, excepto por algo nuevo en la estatua. La sonrisa se había vuelto más ancha. Y por primera vez, me pregunté si la fe no estaba naciendo, sino muriendo. Dicen que el pecado entra por los ojos, pero hay pecados que entran por las palabras, incluso antes de ser leídas. Todo comenzó cuando noté una grieta detrás del altar, justo donde la estatua parecía respirar. Empujé el panel de madera y descubrí un hueco oscuro, un espacio oculto que ninguna restauración reciente mencionaba. Ahí, envuelto en telas amarillentas, encontré un manuscrito antiguo. Un evangelio. Pero no un evangelio cristiano. Sus primeras palabras me hicieron temblar. Y la Madre Luminosa tomó forma de deseo para guiar a los cuerpos hacia la verdad. No hablaba de la Virgen. No hablaba de un santo. Hablaba de una entidad femenina que se manifestaba en templos abandonados, alimentándose de la devoción,
y del contacto humano. Seguí leyendo, hipnotizado. Describía visiones donde la madre tocaba a sus seguidores, los marcaba con señales húmedas, los guiaba al éxtasis para romper su fe anterior. Era un evangelio erótico, místico, prohibido. En el margen final, alguien había escrito una advertencia. No la despiertes. Si abre los ojos, ya es tarde. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Porque la estatua ya los había abierto. De pronto, escuché un ruido detrás de mí, como un suspiro contenido dentro del mármol. Me giré y vi a la doctora Elena observando el manuscrito en mis manos. Sus labios entreabiertos, sus dedos temblando. Esto no es religión, murmuró, es invocación. Y ese fue el momento exacto en que supe que todo lo que estaba pasando no era un milagro. Era un despertar. Dicen que el demonio se manifiesta con gritos, pero la posesión de la capilla empezó con suspiros. Desde que encontramos el Evangelio prohibido, la gente no dejaba de venir. Pero ya no venían a rezar, venían a sentir. Los feligreses se arrodillaban frente a la estatua y cerraban los ojos, esperando el milagro húmedo que todos comentaban en voz baja. Y ocurrió. Yo estaba limpiando las bancas cuando lo escuché, un susurro colectivo, casi un gemido, saliendo de los labios de quienes rezaban. Me acerqué y vi como uno de ellos, don Rafael, un hombre de 60 años, rígido y serio toda su vida, se estremecía como si algo invisible recorriera su piel. Sus dedos se cerraban y abrían, como buscando una mano fantasma. Su respiración era profunda, entregada. La doctora Elena, a mi lado, murmuró. No están orando, están siendo tocados. Las velas empezaron a agitarse con una brisa inexistente. El aire se volvió caliente, espeso, casi íntimo. Un perfume dulce se extendió por la capilla, envolviendo a todos como un abrazo prohibido. Y entonces, lo vimos. Las manos de mármol de la estatua se movieron 1 milímetro. Lo suficiente para posar, apenas, sobre la cabeza de una mujer que lloraba frente al altar. Ella arqueó la espalda como si recibiera una caricia celestial, o algo mucho más terrenal. La gente entró en trance. Yo también sentí un escalofrío recorrerme, una mezcla perfecta de miedo y deseo. Porque aquello no era posesión demoníaca. Era seducción divina. Y todos estábamos cayendo. Dicen que las estatuas nunca cambian, pero esa noche, el rostro de la Virgen ya no era suyo. Todo empezó con un turista, un hombre joven que no sabía nada del milagro, ni del sudor santo, ni de las noches de suspiros que devoraban la capilla. Solo quería grabar el interior para su canal de viajes. Yo estaba en la sacristía cuando lo escuché gritar. No un grito de miedo, sino un grito seco, cortado, como si su alma hubiera tropezado con algo imposible. Corrí. El turista estaba pálido, temblando, sosteniendo su teléfono como si quemara. La cara, se movió, balbuceó. Miré la estatua. Al principio, parecía igual, desnuda, brillante, perfecta. Pero algo era distinto. Algo sutil, siniestro. Los labios habían cambiado de forma. No estaban cerrados. Estaban entreabiertos, como si acabara de terminar un suspiro. La doctora Elena llegó corriendo y examinó el vídeo del turista. Lo vimos juntos. Y lo que apareció en la pantalla me heló la sangre. A las 12:03, cuando el turista pasa frente al altar, la estatua gira muy levemente la cabeza. No más de 2 grados. Y sus ojos, los ojos de mármol, parpadean una vez. Un parpadeo lento. Humano. Húmedo. Elena apretó los labios. Ese no es el rostro de una virgen, susurró, es el rostro de alguien que está despertando. El vídeo se filtró por el pueblo en minutos. Pero nadie estaba preparado para la verdad. La estatua ya no imitaba la vida. La estatua estaba viva.
Dicen que la verdad libera, pero esta verdad solo abrió una puerta que jamás debimos tocar. Todo comenzó cuando la doctora Elena me llamó en plena madrugada. Su voz, normalmente firme, temblaba. «Ven a la capilla». ¿Lo encontré? Llegué corriendo. Ella estaba de pie junto al Evangelio prohibido, las páginas abiertas en una sección que no habíamos leído. La tinta era más oscura, como si hubiera sido escrita con algo más espeso que tinta, casi sangre. El capítulo se titulaba «Cuando el mármol respire, recuerda que nunca estuvo vacío». Elena señaló un dibujo oculto entre las líneas, el esbozo de un rostro femenino, hermoso y cruel, emergiendo desde dentro de una estatua. Y abajo, la frase que nos partió la fe en dos. La Madre Luminosa no necesita oración, necesita cuerpos. Mi garganta se cerró. Todo tenía sentido, los suspiros, la humedad, los hombres desnudos, la voz en la cabeza del Padre Mateo. La estatua no era un receptáculo de la Virgen. Era una cárcel. Y algo dentro estaba despertando al sentir nuestra devoción, y nuestro deseo. En ese momento, un sonido resonó detrás del altar. Un gemido. Pero no humano. No divino. Algo intermedio, sensual y monstruoso. La estatua se estremeció. Lo juro. El mármol vibró como si respirara profundamente después de siglos encerrado. Elena retrocedió, horrorizada. «No es un milagro», susurró, «es un hambre». Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Porque ambos sabíamos lo que significaba. Si la entidad seguía despertando, el pueblo entero sería su ofrenda. Dicen que el cielo guarda silencio ante el pecado, pero esa mañana, el cielo gritó. La campana de la capilla sonó sola al amanecer. No había viento. No había manos. Solo un repique grave, repetido, como si anunciara una misa que nadie había pedido. Elena y yo corrimos hacia el templo. La puerta principal estaba abierta de par en par, y un calor espeso, húmedo, emanaba desde dentro como el aliento de un animal dormido demasiado tiempo. Al entrar, vimos lo imposible. La estatua ya no estaba en el pedestal. El mármol quebrado formaba un rastro de polvo blanco que conducía hacia el altar mayor. Allí, una silueta femenina, alta, luminosa, sensual hasta el límite del pecado, respiraba como si acabara de nacer. Su piel era una mezcla de piedra y carne. Sus ojos, demasiado humanos. El Padre Mateo estaba arrodillado frente a ella, llorando. «Madre, perdónanos». Pero la entidad inclinó la cabeza, curiosa, casi juguetona. Extendió su mano, una mezcla de mármol y músculo vivo, y rozó su mejilla. El padre soltó un gemido profundo. Y cayó muerto. No por terror. Por éxtasis. La entidad nos miró entonces. Su sonrisa era la misma que había comenzado todo, leve, íntima, cómplice. Ustedes me despertaron. El techo del templo crujió. Las paredes sudaban. Las velas ardieron al mismo tiempo, consumiéndose en segundos. El cielo rugió, como si Dios mismo hubiera descubierto lo que dejamos nacer. Ese día, nadie rezó. Nadie pidió milagros. Nadie volvió a mencionar su nombre. Porque todos comprendimos una verdad que quemaba más que el infierno. El milagro no vino a salvarnos. Vino a reemplazar a Dios. Dicen que todo termina cuando muere la fe, pero el verdadero final llegó cuando aprendimos a vivir sin ella. Después de aquel amanecer, la entidad desapareció del templo. No dejó huellas, ni sombras, ni señales. Solo un silencio nuevo, casi insoportable, como si el mundo hubiera perdido un latido que antes no sabíamos que existía. El cuerpo del Padre Mateo fue enterrado sin misa. Nadie se atrevió a encender una vela. Las manos temblaban demasiado.
Elena abandonó el pueblo 2 días después, llevándose el Evangelio prohibido envuelto en telas negras. Me dijo que lo ocultaría en un lugar donde nadie pudiera volver a leerlo. Yo no le creí. Había visto cómo lo miraba, con la fascinación de quien descubre un universo que no debería existir. La capilla quedó sellada por orden del alcalde. Pero por las noches, algunas personas juraban oír algo dentro. Un susurro lento, casi un canto femenino. Un roce suave contra la piedra. Un gemido apagado, hondo, paciente. Yo no volví a entrar. No por miedo. Por respeto a algo que nunca comprendí. A veces, cuando camino cerca del templo, siento un aire tibio acariciarme la nuca, como una respiración detrás de mí. Y aunque no la vea, sé que sigue allí. Esperando. Observando. Recordando. Dicen que los milagros fortalecen la fe. Pero este nos enseñó otra cosa. La fe puede morir. Y aún así, algo puede seguir escuchando nuestras oraciones. Algo que nunca fue Dios. Algo que jamás volverá a dormir.